Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Muy buenas noches, Guatemala. Mi nombre es Luis Alberto Lima. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Seguridad. En este episodio vamos a hablar sobre el tema del fenómeno del lavado de dinero. El lavado de dinero es un delito de características con múltiples, manifestaciones o caras. Es multidimensional. Está muy ligado al crimen organizado transnacional. En Guatemala pues ha sido un problema recurrente, como siempre lo hemos hablado en los programas. El crimen organizado siempre está avanzando, tecnificándose, modernizándose, profesionalizándose y muchas veces logran superar a la misma autoridad que es el Estado. Entonces, nosotros como guatemaltecos, que estamos metidos en un territorio con una población y un marco legal, pues también tenemos que estar anuentes a este tipo de fenómenos, que es el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque de repente alguien o cualquier persona puede hacer algún negocio con alguien más, con una empresa, y no sabemos sus orígenes. Gracias a Dios con el tiempo siento yo que la legislación se ha ido fortaleciendo mucho, por ejemplo desde el registro mercantil, en poner más controles para formar sociedades anónimas. La IBE, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, tiene controles un poquito más rigurosos, pero el fenómeno del lavado de dinero pues siempre va mutando y van encontrando nuevas formas pues quienes viven de ello. Hoy tenemos al licenciado Rafael Tul Velázquez. Él es un contador y auditor público, él es un consultor independiente y una de sus áreas principales es el tema de auditoría y prevención del lavado de dinero. Es docente de la Escuela Bancaria Guatemalteca, que es uno de nuestros aliados aquí en el programa de Factor Seguridad. Rafael, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Contanos desde tu perspectiva como auditor, porque digamos está el delito de lavado de dinero desde el punto de vista de abogados o jurídico. ¿Cómo lo ves vos en el tema desde el ámbito de auditoría? Buen día a todos, muchas gracias por el espacio. Bueno, primero iniciar un poquito con el tema del delito de lavado de dinero. Cuando hablamos que es un fenómeno el delito de lavado de dinero, primero quiero iniciar dando esta como pequeña introducción. Cuando hablamos que es un fenómeno es porque realmente este delito ha cobrado un auge mayor, digamos, a nivel, no solo a nivel local, a nivel de Guatemala, sino que es un delito que ha trascendido las fronteras. Y podemos decir que es un fenómeno porque abarca un contexto ya a nivel internacional. Entonces Guatemala no está aislado a ese mundo económico globalizado y uno de los fenómenos que así se le está determinando la comunidad internacional es que se le denomina que el lavado de dinero ya es un fenómeno, digamos, por esa cobertura extraterritorial que ya tiene, ¿verdad? Entonces, sí, hay que entender primero que este delito va más allá. Como bien lo decían acá al inicio, entonces hay que partir que es un fenómeno, es decir, ya es un tema muy, muy grave y a nivel nacional pues no podemos descartar esa posibilidad, esa probabilidad. Ahora, digamos, para entender qué es el delito de lavado de dinero, quizá va combinando una estructura jurídica y un tema como auditor, digamos, bajo la perspectiva, primero debemos entender que el delito de lavado de dinero, digamos, es aquella operación o conjunto de operaciones que puede realizar una persona individual o natural, como le queramos denominar, o también personas jurídicas. Correcto. ¿Verdad? Cuyo objetivo es inyectar recursos de procedencia ilícita con el propósito de ocultarlo, disfrazarlo,
¿Y cuál es esa intención? De obtener un dinero de forma limpia, ¿verdad? Entonces, si partimos de ese concepto de lavado de dinero, la parte que corresponde al tema de auditoría es verificar o encuadrar que, digamos, todos esos recursos que reciben las personas, ya sea individuales o jurídicas, independientemente del sector económico de nuestro país que desarrolle, es verificar que no ingrese esos recursos ilícitos, digamos, a las entidades, a las personas individuales o personas jurídicas, ya que esto podría crearles un problema legal muy serio, de acuerdo a la normativa legal vigente que tenemos en nuestro país, ¿va? Como es la ley contra el lavado de dinero u otros activos y la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Entonces, ese es crear esos controles, esas políticas, esos procedimientos internos que deben tener las empresas o personas individuales dentro del giro o actividades económicas que realizan a diario, digamos, ¿verdad? Correcto. No, hace algunas semanas tuvimos ya algunos meses atrás, hablamos sobre el tema de la crisis o de la preocupación del delito de lavado de dinero financiando actividades de terrorismo. Terrorismo, correcto. En esa ocasión con la persona que estuvimos platicando, pues realmente Guatemala aquí define el terrorismo de otra forma, porque tal vez no hemos estado, por nuestra posición geográfica, no hemos estado vinculados a grupos terroristas reales, tal cuales. Digamos, hay terroristas ideológicos, religiosos, extremistas, hay separatistas, o sea, hay una serie de grupos ahí. Acá lo que más se acerca a actividades de lavado de dinero que puedan estar vinculadas al tema del terrorismo definitivamente son las pandillas o los carteles del narcotráfico, que ya por ejemplo Estados Unidos ya los identifica como grupos terroristas. ¿Por qué? Porque también han sido vinculados a grupos terroristas de otras latitudes. Entonces, lo que hablábamos, ya el tema del lavado de dinero es un tema transnacional, ya no es solo local, ya no es así meter un poquito de dinero que me lo gané ilícitamente y trato de meterlo y bancarizarlo y volverlo lícito, ¿verdad? O sea, esa es la finalidad al final, o sea, así claro, ¿verdad? Entonces, por eso se generan una serie por eso dije que es multidimensional, porque hay una serie de factores que se involucran para poder hacer la operación del lavado de dinero. Entonces, digamos, si yo te preguntara cuáles son los principales como los métodos más comunes de lavado de dinero, porque, digamos, es importante que la gente conozca esto. Yo siento que también muchas veces esto está vinculado, por ejemplo, con el tema de las extorsiones. Digamos, es dinero de extorsión, de una actividad ilícita, que es la extorsión. Entonces tienen el dinero los que extorsionan y lo tienen que meter al sistema bancario, a una empresa, algún negocio. Entonces tratándolo de hacer limpio, ¿no? Pero digamos los métodos, por ejemplo, en Colombia le llaman el pitufeo, o sea, la estructuración. Digamos, ir echando poquitos por poquitos, ¿verdad? También la ley de la delincuencia organizada también ve el tema del fenómeno del lavado de dinero en esa misma ley, no solo la ley de lavado de dinero. Pero, por ejemplo, las metodologías que en tu experiencia has visto más aquí en Guatemala, ¿cuáles son? Sí, primero... O técnicas, pues. Ok, sí, primero me gustaría que entendiéramos un poquito cuál es el proceso o las etapas del lavado de dinero. Okay. Digamos, para dar algo otros ejemplos mucho más concretos, ¿verdad? Cuando hablamos de las etapas del proceso de lavado de dinero, son estudios que a nivel internacional ya han realizado organizaciones internacionales y que ya llevan un comportamiento ya ad hoc, digamos, a este tema, pero me gustaría explicarlo de una forma sencilla para ver algunos ejemplos concretos. Cuando hablamos del desarrollo o las etapas del lavado de dinero, existen tres, digamos, técnicamente. La primera se llama colocación. Colocación es cuando el delincuente, el que lava dinero o la persona que incluso presta su nombre, y vamos a dar algunas modalidades, como le denominamos, es cuando hace el primer acercamiento con la persona individual o la persona jurídica que vende algún bien o presta algún servicio, claro, ¿verdad?
Principalmente a veces nos lo asociamos con las instituciones financieras, pero como decían al inicio, este delito va mutando. O sea, ya no solo es ingresar dinero ilícito, digamos, como un atractivo del crimen organizado a las instituciones financieras, sino que hoy por hoy, cuando decimos, digamos, el tema de colocación, es porque también quiere invertir en bienes, comprar un vehículo de distinta gama, desde propiedades, inmuebles, joyas, o sea, ya hay muchos sectores involucrados en este tema. Entonces, la primera etapa, para que vamos, digamos, un poquito entendiendo el tema, es el primer acercamiento que hace la persona que quiere lavar dinero, ¿sí? Ya sea una persona individual o jurídica, independientemente del giro o actividad económica que realice, porque es el primer atractivo, digamos, ¿verdad? La segunda etapa se le denomina diversificación, porque una vez haya ingresado como un cliente a una empresa o algún cliente para una persona natural, la persona comienza a hacer sus transacciones o sus pagos de ese bien o de ese servicio que está adquiriendo. En ciertos pasos lo puede realizar en una o en múltiples transacciones, ¿verdad? Lo comienza a diversificar, por eso se le llama un proceso de diversificación. Y la última etapa, como le denominamos, se le llama la integración. ¿Qué significa eso? Que la persona ya logró su objetivo, por así decirlo, adquirir un bien o ingresar recursos de procedencia ilícita. Y a cambio de eso me llevo un vehículo, me llevo una propiedad, o ya tengo una tarjeta de débito o un producto o servicio financiero y ya puedo disponer. Y eso me da la garantía que cuando yo lo quiera invertir en otro sector económico de nuestro país, yo tengo la justificación, ¿verdad? Para indicar de acá vienen los recursos. Entonces, si entendemos el proceso de una forma muy sencilla, cómo es que se lava el dinero, de acuerdo a estudios internacionales como el que hemos comentado, cuáles son algunos métodos, digamos, que actualmente o que podrían suscitar en nuestro medio guatemalteco. Primero, una modalidad que es bien compleja identificarla, pero digamos está teniendo un auge muy amplio en Guatemala, son las personas que prestan su nombre o técnicamente le llamamos también testaferros. ¿Sí? Yo creo que es una de las modalidades bastante complejas, porque realmente lo que hace el crimen organizado es reclutar personas principalmente con necesidades económicas, con desempleo, y le ponemos muchos factores que están en el ambiente que son un atractivo para que las personas presten su nombre. Entonces, aparte de prestar su nombre, a veces prestan también su cuenta para abrir cuenta en instituciones financieras. Correcto. Y hoy por hoy el lavado de dinero ya no es por sumas estratificantes grandes, sino que hoy ya lo realizan por montos pequeños, pero con el tiempo se va volviendo una burbuja y generan sumas extraordinarias o acumulan sumas extraordinarias. Y no solo en instituciones financieras, también las personas que prestan nombre adquieren vehículos, después hacen el traspaso, también propiedades. Simulación de operaciones, sí, ¿no? Exactamente. Entonces comienzan a hacer un set de actividades, digamos, para el crimen organizado. Y eso es bien complicado. Otra modalidad también, recordemos que el lavado de dinero, un factor bien importante que le gusta al crimen organizado es el efectivo. Claro. ¿Verdad? El efectivo, como no deja rastro, no deja huella, es anonimato, ¿sí? Entonces, uno de los atractivos. Otras modalidades que digamos se sigue dando es el traslado de ese dinero ilícito a otros países. Y es cuando la persona no declara ese dinero que está sacando del país, ¿verdad? Entonces hemos visto muchos casos en la realidad donde la persona sale con mayor de $10,000, que es el mínimo, el límite que tenemos en Guatemala, en nuestro país, que tenemos que declarar. Y bueno, cuando les hacen las preguntas, pues no tienen una justificación legal o aparente para darle veracidad a ese dinero. Entonces es otra modalidad que también están contratando muchas personas, ¿verdad?, para trasladar ese flujo de fondos hacia otros países, porque recordemos que habíamos dicho que el lavado de dinero ya es un fenómeno internacional o de carácter
carácter internacional. Y bueno, el tercer punto importante que estamos viendo en Guatemala son las famosas empresas fachadas. Lo que les comenté, las de cartón, ¿no? Exactamente, empresas fachadas o de cartón, y para entender un poquito esta modalidad, son empresas que son creadas legalmente, tienen toda su información constituida, correcto, registradas, inclusive se han visto modalidades donde pagan todos sus impuestos, están al día, pero realmente se le llama fachada porque realmente no tienen presencia física en un lugar, solo han sido creadas como un proceso de simulacro de actividades, pero lamentablemente para inyectar fondos ilícitos o mover ese fondo ilícito a través de esas empresas, digamos, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver y podemos citar muchas más modalidades que existen. Obviamente hoy por hoy siguen mutando y ya estamos hablando también de métodos tecnológicos, ¿verdad? Métodos de tecnología donde ya utilizan, incluso el delincuente le pide que aperture una cuenta, pero ya utilizan las transferencias entre cuentas, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. O sea, cada vez ya no quieren tener ese contacto directo con las instituciones financieras o con las personas que les venden un bien o servicio, ya lo quieren hacer en línea, porque correcto, digamos, el mercado o la tecnología va evolucionando y esos son algunos de los modelos o de las técnicas que está utilizando mucho el crimen organizado, digamos. Sí, no, y voy a hacer acá la siguiente pregunta, fíjate, ¿cómo has visto vos la evolución del lavado de dinero en la era digital? Porque ahora todo lo hacemos banca virtual, compramos en línea, pagamos nuestro teléfono en línea, los servicios de la casa lo pagamos en línea, entonces digamos todo es digital, entonces, y también ha entrado ahorita una nueva modalidad de moneda, que es la moneda digital o la criptomoneda, le vamos a poner, que hay miles, ¿verdad? Hay miles y que digamos, sí hay casos ya estudiados donde, por ejemplo, las estructuras criminales pues tienen el dinero aquí, alguien se lo recibe, se lo vuelve en moneda digital, se va a otro país, ya lo sacan con otra cosa y ya se movió, ¿verdad? Son como sistemas financieros alternos, le diría yo, ¿verdad? También he visto otras modalidades donde cabal lo que vos decías, empresas que pueden estar formalmente estructuradas en el registro mercantil, con sus nomenclaturas, con finca, folio y libro, todo su rollo, ¿verdad? Su NIT y todo lo que vos decís, pero digamos nunca prestan un servicio, pero están facturando, ¿no? O sea, simulan facturaciones, ¿no? Sí, y entonces, o digamos la clásica, ¿no? Que esa era antes, por ejemplo, que alguien metía un dinero y al ratito lo sacaban. Por supuesto. O sea, esa era como que ya fue también, como te digo, y como vos mismo lo estás comentando, van perfeccionando la maña, ¿no? Las modalidades. Pero digamos, correcto, en el tema digital, ¿cómo es vos digamos, el tema o el enfoque aquí en Guatemala? Porque fíjate, pues, y aquí yo he traído aquí a varias personas de temas de ciberseguridad, temas de protección de datos, ha venido mucha gente de bancos y todo este tema. No tenemos leyes para los ciberdelitos. Están identificados casi aproximadamente en el último informe que se dio en la comunidad de ciberseguridad, más de 40 formas de delitos tecnológicos, si lo podemos llamar así. Guatemala ahí está tratando de hablarse el tema, pero no se hace. Digamos, en tu experiencia, ¿cómo el sistema bancario y vos como consultor independiente, cómo estás viendo que está entrando ese tema digital? Sí, bueno, creo que algo muy importante es, y creo que la comunidad internacional lo está pidiendo, porque este es un problema macro a nivel internacional y cada vez hay exigencias internacionales para cubrir estos sesgos y estas nuevas modalidades que se siguen abriendo y van a seguir abriéndose porque la tecnología hacia esa modalidad va. Primero partamos de que realmente en nuestro país todavía no se tiene legislaciones apropiadas o ad hoc, digamos, para poder regular
digamos, este tipo de nuevas modalidades de hacer negocio, digamos, de usar tecnología. Hoy por hoy, como bien lo platicábamos, pues todo ya se hace mediante dispositivos electrónicos, ya no es necesario ir a una empresa directamente y contactar y saludar a la persona. Entonces, aquí viene un tema bien importante que nosotros le llamamos el anonimato. Aquí entra el anonimato porque realmente no hay una comunicación directa, como una entrevista cara a cara con mi cliente, sino que ya todo es anonimato. Si es cierto, ya hay medidas tecnológicas, cómo identificarlo, cómo loguearse, incluso pruebas faciales, dactilares y muchas modalidades, pero yo creo que el crimen organizado, esto puede ser un atractivo muy importante para ellos, ¿verdad? Un atractivo donde si es cierto, ellos no están poniendo la cara, pero las personas o las terceras que están contratando tampoco lo están haciendo. Entonces, al dejar esta puerta abierta, a no tener una comunicación directa, se crea un riesgo mayor, correcto, ¿verdad?, a que el crimen organizado pueda ampliar su cobertura en poder inyectar dinero ilícito, digamos, a las instituciones. Claro, hay mucha seguridad informática y muchas cuestiones, pero creo que ese contacto directo no lo va a sustituir, porque sigue el anonimato, ¿verdad? O sea, si han lavado dinero teniendo ese contacto, como nosotros le llamamos el cara a cara, ¿verdad? Sí han inyectado dinero sucio y han habido casos emblemáticos no solo en Guatemala, sino que a nivel internacional. Totalmente. El tema de la tecnología abre aún más esa puerta. Pero creo que se va a ir cerrando conforme se vaya normando. Primero, legalmente, porque si viene un principio legal que lo norme, ya las instituciones, empresas, ya están obligadas a poner controles ad hoc, ¿verdad? Ya va a haber más exigencias. Entonces, ahí viene un tema que nosotros le denominamos, ya viene un conocimiento del cliente, pero ya agregándole una palabra que se llama de forma tecnológica. Entonces, esto sigue abriendo la brecha para el delito de lavado de dinero y la verdad que la tecnología no es que sea mala, sino que lamentablemente utilizamos las cosas buenas para situaciones de esta índole. Y creo que, por ejemplo, el caso de las criptomonedas no es que sea un tema malo propiamente, no lo debemos ver así, podemos invertir incluso. Es una de las formas más seguras de invertir dinero. Lo que pasa es que cuando no se regula adecuadamente y no hay instituciones que realmente pongan estándares para ver quién está detrás de cada uno de ellos, pues obviamente sigue el tema del anonimato, ¿verdad? Pero creo que debe haber esa apertura de todos estos medios tecnológicos, de regularlas, y de ahí parte todo el control interno que van a tener las empresas para ir midiendo su riesgo, ir entendiendo un poquito estas modalidades virtuales que están ya de moda, digamos, ¿verdad? Sí, no, y fíjate, digamos, por ejemplo, ahorita me hablaste bastante claro sobre el tema de la legislación o la norma, ¿no? Pero ahora te hago una pregunta, tenemos 2 minutos para irnos a un corte comercial, pero por ejemplo, la capacidad instalada del sector privado y el sector público para combatir el delito de lavado de dinero, ¿cómo lo ves vos como un analista y un experto en prevención de temas de lavado de dinero? Yo creo que, cuando hablamos yo creo que es una lucha a nivel de país. Esto primero debemos entenderlo. Primero está el sector público, el sector privado. Obviamente, si es una lucha en combate a este delito, debe ser una lucha en conjunto, ¿sí? El sector público, yo creo que tiene la capacidad instalada. A veces lo que hace falta es darle ese empuje, digamos, que sea prioridad. Sí, que sea prioridad, o darles empuje a esos temas de interés, porque el sector privado a la larga es el que lo ejecuta. Y es el que, puedo decirlo que es el que tiene que invertir económicamente en colocar más controles. Entonces el sector público lo que hace es normar, estructurar muy bien, digamos, las bases de cómo se va a regir estos temas, y el sector privado pues es el encargado, digamos, de
echar a andar todos esos controles, esas políticas y esos procedimientos. Y bueno, cada vez el sector privado va entendiendo de que este tema requiere de inversión, porque antes se veía como un gasto. Y este tema es bien importante entenderlo, porque cuando vemos algo como un gasto es algo que no me genera valor. Digamos, cambio una inversión me genera valor, pero cada vez han ido entendiendo que un tema de lavado de dinero es un riesgo que no perdona una institución, un riesgo reputacional que puede llevar a la quiebra, y lo ha demostrado en la realidad el delito de lavado de dinero. Empresas muy sólidas, muy grandes, pero por un escándalo de lavado de dinero hoy ya no existen, en Guatemala y en muchos países del mundo. Entonces yo creo que debe haber una coyuntura, debe haber esa coyuntura entre sector público y sector privado, para que todo esto funcione como un ecosistema de la forma más adecuada, ¿verdad? Yo creo que sí hay recursos, sí hay iniciativa, lo que hace falta es darle prioridad a estos temas que a la larga también son de carácter internacional, ¿verdad? Recordemos que Guatemala está suscrito a convenios internacionales y no nos podemos aislar del tema, ¿verdad? Ok, vamos a ir a un corte comercial y regresamos en un momento. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas, que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Gracias por estar escuchándonos y viéndonos aquí en TVGT, en Factor Seguridad. Mi nombre es Luis Alberto Lima, estoy aquí con un consultor independiente, experto en auditorías para evitar el lavado de dinero. Es un miembro de la EBG, de la Escuela Bancaria Guatemalteca. Estamos hablando sobre el tema del fenómeno del lavado de dinero. Estamos hablando ahorita en el corte comercial acerca de, digamos, de la necesidad de que tanto la iniciativa privada como pública prioricen este tema, porque el tema es global. O sea, en todos lados del mundo las actividades de lavado de dinero están. Yo estaba viendo por aquí que, por ejemplo, la Superintendencia de Verificación Especial, la IVE, ha detectado más de 1.774 movimientos en el 2024 que podrían constituir lavado de dinero, y que ascendía a más de 5.283.000 millones. O sea, 5.283 millones. O sea, es un montón de plata que entra a los bancos, ¿verdad? Y está ahí, y sale, y entra, y se compran cosas, y entonces se mete entre todo esto. Pero, bueno, ellos son los bancos son los que al final, pues, pagan el mayor pato o el mayor golpe en esto. En el ecosistema, quedamos en la última plática, en el último segmento, sobre el ecosistema, digamos, de instituciones que están vinculadas a tratar de detener el tema del lavado de dinero. Contame al respecto, cómo está ese ecosistema, quién es el ente rector y cómo están operando. Ok. Cuando hablamos del ecosistema es de que, digamos, para combatir, llamémosle así, la lucha contra este delito de lavado de dinero, tenemos en Guatemala una legislación, y esta legislación pues les da la facultad a ciertas instituciones públicas y privadas del rol que deben ejercer para la lucha contra el lavado de dinero, ¿sí? Entonces digo que es un ecosistema porque si uno de ellos falla, pues todo el proceso no llega a su fin, ¿verdad? Entonces cuando hablamos del ecosistema, o en otros términos muy sencillo, ¿qué entidades participan en la lucha contra el lavado de dinero en nuestro país, en Guatemala? Primero tenemos que iniciar con un nombre técnico que se llama persona obligada. ¿Quién es la persona obligada? Son las personas individuales o jurídicas que por mandato de ley deben prevenir el delito de lavado de dinero, ¿sí?,
dentro de su giro de actividades económicas. Y en Guatemala se ha ido ampliando este régimen, este grupo de personas. Claro. ¿Sí? Al inicio solo eran los bancos o instituciones bancarias principalmente. ¿Por qué? Porque su materia prima es el dinero. Y lamentablemente el dinero es el común denominador que les gusta a los criminales, ¿sí? Pero la experiencia internacional y la experiencia local se han dado cuenta que no solo eran las instituciones financieras, sino que hay más sectores económicos que ya se están sumando a la lucha contra el lavado de dinero. Por ejemplo, una inmobiliaria, una desarrolladora, ¿sí? Por ejemplo, una concesionaria de vehículos, y no solo concesionaria de vehículos, sino que también personas que importan vehículos usados ya están obligados a prevenir el delito de lavado de dinero, ¿sí? También quienes venden metales preciosos, digamos, organizaciones sin fines de lucro, también ya están siendo reguladas por el tema que estamos llamando lavado de dinero. Entonces, cada vez se suman más sectores, ¿verdad? Porque cada vez es un atractivo, cada vez van descubriendo que todos los sectores son, están expuestos para el delito de lavado, para poder generar esta actividad ilícita, ¿va? Entonces, son las primeras responsables que por mandato legal deben prevenir el delito, ¿sí? Ya hay una obligatoriedad, prevención. Y recordemos que la palabra prevención significa que deben anticiparse a que estas cosas negativas lleguen a sus empresas. Correcto. ¿Sí? Sí, ¿y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de diseñar políticas, diseñar procedimientos, diseñar controles internos, que cada vez que realicen una actividad económica, pues le pidan una serie de exigencias a sus clientes, ¿verdad? Sí, hoy por hoy decimos nosotros que hace 25 años se compraba, voy a poner un ejemplo superficial, una propiedad, llevaban la maleta de dinero efectivo, pues era un canje, yo te doy la propiedad y tú me das el dinero y no pasaba nada. Ya con esta nueva legislación en Guatemala que surge en el año 2001, las reglas ya de oferta y demanda comienzan a tener distintas perspectivas. Déjame hacer un paréntesis ahí. Ahorita hace algunos meses hubo unas modificaciones del Código Tributario. Correcto. Para ciertas industrias, diría. Y una de las más como señaladas o más enfocadas fue el sector ganadero en ciertos temas. Porque, por ejemplo, digamos, vender 200, 300 cabezas de ganado, digamos, en esas áreas, en esas fincas, como lo que vos decís, Rafael, digamos, te doy, aquí está el ganado y te dan el dinero. Entonces, cuando vos ibas al banco, entonces dices, pues chica, ¿y este dónde lo sacó? Pero ¿cómo demostrar que vendiste, va? Entonces, se empiezan a generar ese tipo de regulaciones, porque muchas veces yo también puedo decir, sí, vendí 500 cabezas de ganado y es mentira. Tenía yo guardado eso en el colchoncito y lo fui a meter, vamos. Entonces, digamos, todas las industrias estas son vulnerables. También estaba la miel, había varios, que el cardamomo, hay una serie de negocios que están siendo muy afectados en el tema del lavado de dinero, por lo que se le está poniendo regulaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Recordemos que, digamos, y quizás es una proyección a futurista, pero a veces damos como un ejemplo en calidad de caricatura, pero decimos que aunque unos 30 años nos van a pedir de dónde proviene el origen de los fondos por todo lo que vamos a comprar, porque lamentablemente el delito de lavado de dinero genera extraorbitantes sumas de dinero ilícito. Y creo que el dato que tú dabas de 5 millones, ¿no? O sea, y no solo, y a nivel mundial no se tiene ni un dato exacto, por lo grande que es la magnitud del tema. Entonces, ellos son los primeros obligados en cumplir, en prevenir este delito, en proteger a sus empresas sobre ese delito que no les pueda afectar. La segunda institución que está dentro de la cadena de valor para prevenir el delito de lavado de dinero es la Intendencia de Verificación Especial, que es una abreviada, le denominamos CIVE, que pertenece a la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Su rol es detectar a nivel nacional a través de análisis de inteligencia financiera, ¿sí?, si alguna persona individual o jurídica se está prestando para un ilícito que se llama lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ¿Sí? Ellos hacen inteligencia estratégica financiera para determinar patrones de conducta
digamos, si alguna persona o alguna entidad está cometiendo este ilícito. Entonces, es a lo que nosotros le llamamos que las personas que previenen el delito de lavado de dinero lo que hacen es una cadena de valor, enviarle un reporte de transacción sospechosa. Y por favor, cuando hablamos de reporte de transacción sospechosa, no es que estamos diciendo que el cliente o la persona sea mala, no, sino que hay un patrón de conducta que no concuerda con su perfil económico financiero principalmente. Y fíjate que aquí hay un dato, ahorita que estás hablando como segunda instancia, perdón que te interrumpa ahí, pero es para irnos complementando. La IBE encontró, hablamos de la otra institución que fue la Superintendencia de Bancos. Correcto. La IBE identificó más de 6,000 reportes de transacciones irregulares provenientes de los bancos. O sea, aparte están los bancos que verifican, pero todavía la IBE también hace otro chequeo. Otro análisis, otro chequeo. Es otra forma de chequeo que es importante. Por supuesto. Y ahorita ha estado muy en boga o en crecimiento el tema de los oficiales de cumplimiento, ¿verdad? Que digamos, no solo debería, y que lamentablemente en Guatemala me he dado cuenta que los oficiales de cumplimiento los han usado para este tipo de operaciones, pero debería ser de cumplimiento para un montón de cosas más adentro de las instituciones, sí, ¿verdad? Porque entonces, lo que vos decías, un oficial de cumplimiento lo que te va a hacer es que respetes métodos, que respetes procesos, que si no cumplís con el perfil socioeconómico no puedes pasar la siguiente fase. Si no entras en tu DPI no lo puedes hacer, si tus estados de cuenta no puedes tener esto. O sea, eso. Sí, es un funcionario, digamos que incluso la misma ley lo enmarca, es un funcionario encargado de vigilar el cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo. Entonces, la segunda instancia es la IBE, es como un ente centralizador y de análisis de toda la información financiera que podría incluir un delito que se llama lavado de dinero. Y la tercera institución que entra dentro de la cadena de valor para la lucha contra el lavado de dinero se llama Ministerio Público. ¿Sí? Se han creado ya fiscalías especiales contra el delito de lavado de dinero, que son las encargadas del ente investigativo, digamos, para corroborar, ¿sí?, cómo se está manejando o la persona qué indicios tiene para poderla analizar ya de una forma más amplia como un ente investigador sobre este delito. O sea, ya esta entidad ya tiene una facultad mucho más amplia en poder, por decir así, mandar a llamar a la persona y que pueda exponer, digamos sus argumentos técnicos por un proceso investigativo de delito de lavado de dinero. Y por último, dentro de la cadena de valor está el organismo judicial, el tema de juzgamiento, que es la etapa final, como nosotros le llamamos, que es otra entidad que participa en la lucha contra el lavado de dinero, donde es el juez del ramo que se les ha asignado el caso, es el que tiene en las manos en decidir, de acuerdo a todas las pruebas contundentes, si realmente la persona cometió el delito o no lo cometió el delito. ¿Sí? Entonces, veamos que en nuestro país existe todo un ecosistema. ¿Sí? Ahora la pregunta es ¿cómo trabaja cada uno de ellos? Pues eso ya se viene enmarcado de acuerdo a las facultades, a las mecánicas de análisis, a la objetividad que se le quiere dar al tema y dejar un buen precedente, digamos, de estos delitos, ¿verdad? Sí. Dentro de nuestro país. Y fíjate vos que, Rafael, también cabal, como que me hubieras estado viendo mis apuntes. En el año 2024, 1.558 personas se vieron involucradas en transacciones sospechosas, pero solo 278 fueron denunciadas ante el MP, ¿verdad? Entonces, digamos, bueno, si nos vamos a datos ya más globales, para caer al tema del organismo judicial, que me parece interesante, hiciste todo realmente cabal el ecosistema, el orden. En el 2021 habían 6,000 millones de dineros que pudieran haber estado involucrados en lavado de dinero. Para el 2023, 8 millones. Y para el 2024 se llegó a 9 millones. 9,000 millones. 9,000 millones, no 9 millones, 9,000 millones. Esto quiere decir que esto sigue subiendo. Por supuesto, entonces, no es un fenómeno que va a la baja, ¿verdad? No, pues, no, ¿verdad? Lamentablemente. Y eso que se está diversificando, porque los 3 pasos que vos diste, digamos, acercamiento, poder posicionarse y después diversificarse,
La diversificación creo que es ahorita lo que está más amplio, lo que está más difícil de que el ecosistema logre detectar o contrarrestar un poco, ¿no? Por supuesto. Entonces, al final también, quienes dictan las sentencias y de lo que se investiga por parte del MP, lo que pueda aportar la IBE y la Superintendencia de Bancos, pues ya serán los jueces los que evalúan si hay delito o no, ¿verdad? Por supuesto. Sígueme contando, ¿qué otro tema tenías por ahí? Sí, digamos, algunas recomendaciones importantes que quisiera brindar, ¿verdad? Que es importante que entendamos este tema, primero porque somos ciudadanos guatemaltecos, a veces desconocemos de nuestra propia normativa y podemos caer en un tema que se llama ceguera legal, ¿verdad? Que yo no lo sabía, pero ante la ley no podemos hacer un alegato de esa índole, ¿verdad? La ignorancia no nos exime de la culpa. Por supuesto. No nos exime del cumplimiento de la norma. Sí, entonces algunas recomendaciones, digamos, para que también estemos alerta y anuentes a este tema tan importante. Primero, no prestemos nuestro nombre, ¿verdad? Nuestro nombre es único, es propio, por eso tenemos un DPI y tenemos un registro único donde debemos de cuidarlo porque nuestra reputación en temas de lavado de dinero se puede ver afectado en un tema legal. Claro. ¿Sí? Esto es muy importante, no presten su nombre incluso a ningún familiar, a un amigo, mucho menos a un desconocido, porque esto nos puede implicar en temas legales. Dos, la codicia lamentablemente nos puede llevar, o a veces factores económicos que podemos estar pasando, nos puede llevar a involucrarnos a un escándalo de lavado de dinero. Al final de cuentas la ley dice que nos pueden dictar sentencia de 5 a 20 años de prisión inconmutables, ¿verdad? Entonces podemos caer en este delito y preguntarnos por qué lo hice, ¿verdad? Entonces esa otra parte es bien importante que lo tomen en cuenta. Un tercer punto importante que suele pasar en el ámbito que nos corresponde también es alguna oferta muy agradable que nos pueda dar al que querramos comprar algún inmueble, algún vehículo, porque queremos adquirirlo y de repente lo hemos visto en un valor de mercado que me cuesta 40,000 el vehículo, pero alguien me lo está vendiendo en 25,000 y uno dice qué bonita ganga, ¿verdad? Sí, este tipo de negocios tengamos mucho cuidado porque detrás de ello puede existir un tema que se llama lavado de dinero. Y uno dice, bueno, ¿y por qué cuesta 40,000 y me lo están dando de 25,000? Hay una pérdida de 15,000. Bueno, para el lavado de dinero, los 15,000 es parte del negocio de la pérdida. Claro. Sí. Porque 25,000 es lo que voy a poder lavar y voy a poder justificar en la parte de afuera. Entonces, esos negocios muy llamativos que suele pasar en la vida cotidiana de todos los guatemaltecos, debemos tener mucho cuidado porque eso nos puede llevar a un tema, a un escándalo, a un delito, o involucrarnos en un tema de lavado de dinero. Y por último, el tema de, a nivel internacional se le llama como mulas de carga, cuando uno le dan un ofrecimiento para transportar efectivo, evitémoslo. Claro. En el aeropuerto muchas personas salen comentando que no lo sabían, entonces evitemos ese tipo de situaciones porque también puede estar involucrado con el delito de lavado de dinero. Sí, muchas gracias Rafael, de verdad que ha sido muy enriquecedor el tema, esto da para más. Hay otras, por ejemplo, ser cauteloso con las transacciones, verificar lo que vos estás diciendo, la legitimidad con lo que vos haces con las empresas y los individuos con los que te vas a meter, no proporcionar información personal porque después se puede hacer algo mal ahí, reportar las actividades sospechosas, creo yo que también eso es parte de que uno genere cultura de prevención y de ser uno responsable, ¿no? Por supuesto. Entonces, establecer, digamos, por ejemplo, los gobiernos, supervisar, estar monitoreando, la capacitación, en fin. Bueno, hemos llegado al final del programa. Gracias, Rafael, ha sido muy enriquecedor el tema. Esto fue Factor Seguridad, venimos en un próximo capítulo. Buenas noches. Pues muy buenas noches, estamos aprovechando ese espacio y damos el agradecimiento especial a TVGT por brindarnos este espacio en el cual me permite extenderles una cordial invitación al 4º Congreso Regional para la Prevención de Lavado de Dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, CLADIT Shela 2025. Este importante evento
se llevará a cabo el próximo 11 de agosto en la hermosa ciudad de Quetzaltenango y reunirá a expertos nacionales e internacionales para compartir conocimientos y fortalecer las buenas prácticas en la prevención de delitos financieros. Los esperamos para ser parte de este espacio de actualización, networking, compromiso de la transparencia que reunirá a profesionales, empresarios y representantes de sectores claves de Occidente. Será una plataforma que les va a permitir compartir con invitados de empresas, cooperativas, instituciones financieras, inmobiliarias, profesionales y todos los entes obligados a ser parte de este importante evento. Nuestro programa de alto interés tendrá temas como la estructura de la iniciativa de ley que pretende aprobar la ley integral contra el lavado de dinero u otros activos y el financiamiento del terrorismo, presentada recientemente por el Ejecutivo ante el Congreso de Guatemala. Asimismo, nos acompañarán facilitadores nacionales de alto nivel e internacionales quienes compartirán las últimas tendencias y buenas prácticas en materia de prevención de delitos financieros. El evento tendrá paneles, talleres, conferencias, foros y charlas con expertos speaker. En la charla inaugural tendremos perspectivas en materia de prevención del lavado de dinero y su alcance a nivel país con coyuntura internacional. Tendremos al speaker internacional Juan Carlos Medrano, especialista en prevención del lavado de dinero. Otro tema como riesgos a los que están expuestos las personas obligadas en materia de lavado de dinero. El rol y responsabilidad legal del Consejo de Administración en materia de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo por la speaker internacional Katia Morales. Ella es directora de Supervisión de Riesgo de Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, invitada de MICOPE desde República Dominicana. Además de esto, pues tenemos foros, efectivas recomendaciones para cumplir y superar expectativas de mejora para el envío de información al ente regulador. Tendremos también 2 talleres prácticos en el cual se va a desarrollar cómo elaborar las matrices de riesgo y el taller también de cómo hacer una debida diligencia para la recepción de transacciones en efectivo por montos importantes de acuerdo con las instrucciones emitidas por la Intendencia de Verificación Especial IBE. En el foro de cierre tendremos a la Intendencia de Bancos y a la IBE, que es la autoridad reguladora en Guatemala. Estamos seguros que este evento superará sus expectativas. Los esperamos en Cladit Shela 2025, donde van a compartir experiencias y van a tener un conocimiento de alto nivel. Para mayor información e inscripciones pueden escribir o llamar al teléfono 2382-7200 o al correo ebg7@ebg.edu.gt de la Escuela Bancaria de Guatemala. Los esperamos, les damos la cordial bienvenida a nuestros participantes, a nuestros patrocinadores y esperamos contar con su valiosa presencia. Este programa presenta opiniones políticas de los presentadores e invitados. TVGT Noticias no asume responsabilidad por las opiniones expresadas que no reflejan necesariamente nuestra postura. TVGT Noticias, la verdad hecha noticia.